Regresamos a la entrevista. Gerardo, ¿cuántas cosas están pasando en nuestro país? No hay tregua, dirían, ¿no? No, no la va a haber. O sea, y la derecha no descansa en su tarea golpista, como lo ha denunciado el compañero presidente, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo, ya entraremos en detalle, tiene ese origen, hombre. Dicen que el único lugar donde no puede haber golpe de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Oye, fíjate que interesante. Ayer Latinus Loret revela el hackeo a la Sedena y bueno, pues se puntualiza unos primeros temas. Dice él, una primera entrega. Hablan sobre la salud del presidente, sobre el culiacanazo, aquel con la detención de Ovidio, y además de las diferencias entre el secretario de la Defensa Nacional y el de Marina como primer tema. Esto que se ventila. Bueno, como dijo hoy el compañero presidente, no es nada nuevo. Fíjate, suena el despertador, me habían dicho que era a las 7 la entrevista al inicio, y yo dije, uy, llegamos tarde, casi a la medianoche. Y luego me dijeron, no, a las 8. Y dije, perfecto. El compañero presidente desde las 6 de la mañana está en su oficina, ya en el tema de seguridad, todos los días. Y dicen que tiene problemas de salud. Yo quisiera que algunos de estos le siguieran el ritmo al compañero presidente, que aclara lo que en su momento se supo. Inclusive no recordó que hasta habló de que tenía un testamento político. Y le cayeron a palos, que dicen tontería y media, como hacen siempre que él plantea alguna cosa. Porque él dijo que sí había estado en un momento delicado de salud, lo asumió, planteó pues eso, que todos somos mortales. Lo dijo. Sí, que fue muy delicado. Y hoy inclusive fue todavía más lejos, planteando, me dijeron que era urgente y todavía pedí unos días. Fíjate qué hombre más excepcional, hombre. Es un chingón el compañero presidente, es un patriota. Realmente su fuerza de voluntad, su determinación, su decisión de servir al pueblo es enorme, lo ha demostrado y lo vuelve a demostrar, y además, como lo comentábamos fuera de aire, con toda tranquilidad. Sereno, se le veía sereno hoy. Yo creo que la Embajada de Estados Unidos por lo menos hubiera escogido otro promotor, otro que difundiera ese hackeo, porque Carlos Loret pues no tiene ninguna credibilidad, que es más envilecido, haciendo una tarea deleznable, aportando al golpismo. Insisto, cuando hablo de golpismo, el compañero presidente lo ha dicho, yo lo he dicho en tribuna muchas veces, estoy hablando de que quisieran, tiene muy mal cartel en el mundo que asesinen a un dirigente o que las Fuerzas Armadas se levanten y tiren a un gobierno legítimamente constituido. Entonces, intentan esto, no dejan de intentarlo, pero hacen el llamado lawfare, que es todo este planteamiento, es corrupto o está vinculado al narco, para irle haciendo un juicio ante los medios y luego justificar que lo tiren la caída. Afortunadamente, 70% de la población está respaldando al compañero presidente, él no se aleja del pueblo. Las Fuerzas Armadas... presumía él. Claro. Él decía que es el segundo presidente mejor evaluado en el mundo, con una aprobación del 70% y una desaprobación de apenas el 24% de los mexicanos, en una encuesta semanal del ranking del Morning Consult, exhibida en su conferencia mañanera. Se ubica por debajo del presidente de la India, que es un fenómeno, Modi, quien ocupa el primer lugar con una popularidad del 77% y un rechazo ciudadano del 19%, y destacó que él no anda pasando aceite, sino tirando aceite. Dicen que ando pasando aceite. Cuando uno está malo ya, que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminal, dicen, ya, allá en mi tierra, decía un amigo, dice, no, ya apesta veladora. Y hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite, aunque en el grito me vieron muy desmejorado, y que me preguntó Beatriz, ¿te sientes bien? Digo, sí, estoy bien. Pero no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Les ofrezco disculpa, porque voy a tirar aceite. Se mofa. Claro. Se mofa. Expresó que el resultado es un orgullo, pero que le da mucho gusto por el pueblo de México, ya que pese a la campaña que existe en su contra en algunos medios de comunicación, sigue contando con el respaldo ciudadano. Sí, que es enorme. Inclusive yo diría que no solo es un respaldo, sino es un enorme amor del pueblo.
Eso es un fenómeno también. 4 años de gobierno, ya cualquier otro gobernante tiene un desgaste enorme, enfrenta a calumnias, difamación, intriga, golpeteo permanente, todos los días tienen que estar aclarando cosas, tienen que estar precisando, dando información. No, es impresionante. Es peores que otros. Por ejemplo, ayer, además de lo del hackeo, que se da a conocer por la noche, más temprano, Elena Chávez, expareja de César Yáñez, colaborador cercano de López Obrador, anunció un libro titulado El Rey del Cash, que habla del presunto saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Recordemos, César Yáñez fue su colaborador más cercano, el que lo acompañaba para todos lados, el de comunicación social, en fin, el que lo asistía, etcétera. Luego ha vuelto, después de que pasó lo de la boda, aquella boda que, bueno, generó mucha polémica, como subsecretario de Gobernación. Así es. Pero después de un año, me parece, no más, de haber estado fuera, digamos, de la actividad política, por lo menos visible. No sabemos si siguió ahí en alguna responsabilidad, pero inclusive en algún momento estaba su oficina en Palacio Nacional y luego lo mandaron a Constituyentes. Estuvo en el equipo, pero en condiciones le dieron frío. Mucho. Pero bueno, le vuelven a dar jugada. Sí. Pero el tema es que ayer abordan este tema libro. Y se da a conocer la preventa del texto que, según la escritora, es un testimonio sobre los 18 años que vivió cerca del ahora mandatario federal al ser pareja de César Yáñez, quien actualmente es subsecretario de Desarrollo Democrático de Gobernación. Precisó que Yáñez y López Obrador son los protagonistas de esta historia y afirmó que está llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Además dijo que el propósito del escrito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene. Chávez adelantó que cuenta a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No obstante, aseguró que no busca denostar a ninguno de los personajes, sino romper un pacto de impunidad, ya que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder, así la califica. Por su parte, la periodista Anabel Hernández, que escribió el prólogo, precisa que se trata de una crónica nítida y sin concesiones que reconstruye la historia secreta política, personal y financiera de López Obrador y su círculo más cercano. Este es el libro, El Rey del Cash, el Rey del Efectivo. Bueno, pues habrá que revisarlo, pero simplemente hay también que precisar que esta persona nunca tuvo ninguna relación con el compañero presidente. O sea, es la expareja de César Yáñez, pero no tuvo ninguna responsabilidad, ni trabajó, ni compartió, ni colaboró. O sea, César Yáñez efectivamente ha sido el colaborador cercanísimo. En las épocas más duras, pues solo iba con él a todos lados en el país. Entonces, pues lo que podría decir es cosas que le haya contado César Yáñez, pero no es algo que, o sea, ella no colaboró, entonces, y luego, pues ahí la separación, yo no quiero descalificar, pero no fue no fue un arreglo sereno, digamos, ¿no? Sino fue, pues como son las separaciones, muy duras, entonces, ese sesgo pues debe estar pesando ahí en el libro, porque puede haber resentimiento, pudiera haber otros sentimientos. Pues yo de entrada diría, pues si lo que ahí sostenga, sea lo que sea, es real, pues ¿por qué no lo dijo desde antes? Para alertarnos al pueblo de semejante personaje. O sea, es muy difícil. Sale ahora. Sale ese golpe junto con el otro golpe del hackeo. Sí. Aquí en México, volviendo a nuestra patria, esa era una preocupación. Se nos quedó en el tintero, dentro de las filtraciones, las diferencias entre el secretario de Marina y de la Defensa. Pues es natural.
Pues hasta en las familias hay diferencias, en los partidos hay diferencias, en todos lados hay diferencias, en un gabinete hay diferencias, hay celos, hay percepción. Estoy leyendo este libro de Hidalgo, estuve por terminarlo, pues las diferencias con Allende eran enormes hasta que terminaron en la ruptura y fue parte de lo que terminó con la tragedia de su detención por una traición y su fusilamiento. Entonces, eso está ahí permanentemente, es parte de la naturaleza humana. El poder además genera potencia, ese tipo de cosas, pero la conducción del gobierno tiene rumbo, es sólida, el liderazgo está asentado, la claridad de hacia dónde vamos. Nosotros tenemos el problema del relevo, el compañero presidente. Si hubiera reelección no habría duda de que lo reelegiríamos, o sea, ¿no? Pero no hay. Entonces ese es el momento que puede ser la piedra de toque, porque la posibilidad de ruptura ahí está presente. Y eso hay que cuidarlo. Nosotros tenemos que lograr la unidad, nosotros tenemos que mantenernos, Coalición Morena, PT Verde, integrar a todo mundo, superar sectarismo, dejar todas las intrigas internas, porque no, hombre, o sea, si hubiera un cable de lo que hay ahí al interior del movimiento en este proceso, y lo que falta, porque mientras más se acerque al momento de la decisión, más difícil va a ser. Ken Salazar es personaje clave en todas estas cosas que van apareciendo en nuestro país, el hackeo que se da a conocer ayer, el libro también que se adelanta que van a publicar sobre el rey del cash, refiriéndose a López Obrador y su círculo más cercano, la injerencia y declaraciones de la embajadora de Ucrania en México que golpea al presidente por el tema de su propuesta de paz. Todos estos elementos, todos estos ingredientes tienen como origen la embajada de Estados Unidos en México. Y hay que recordar que el compañero... Es pregunta. Sí, hay que recordar, y yo digo que sí, y hay que recordar que el compañero presidente dijo, están financiando a Claudio X González desde la embajada de Estados Unidos. Y de ahí se construyó la alianza PRI-PAN-PRD. No, a ver, es una ofensiva en forma. Porque además, como lo comentábamos fuera del aire, Ken Salazar pasa como buenito, como simpático, como un tipo campechano, como se dice, ¿no? No, hombre, es un verdadero... Es terrible, terrible. Mira, lo que estábamos hablando hace un momento. Va a un evento Claudia Sheinbaum con él y le dice, presidenta, eso no es ingenuidad. A ver, en un mitin a mí piensan, no, espérense, el presidente es López Obrador, a mí me gusta más Obrador, presidente, Noroña el siguiente, pero no paras una cosa de esa naturaleza. No, es un perverso. El tipo está jugando en todos los planos, haciendo todas las intrigas, haciendo la tarea que le mandaron a hacer, que es de buscar desestabilizar y si se puede tirar al gobierno del compañero presidente. Eso es evidente. Las presiones que hubo con la reforma eléctrica, hombre. La reforma eléctrica lo único que buscaba era que esa Comisión Federal tuviera mayoría y que nos dejaran de robar 490 mil millones de pesos al año. 490 mil millones de pesos al año, ¿no? Estados Unidos no tiene inversión, no tiene una sola empresa de electricidad en México, pero los fondos de inversión de esas empresas extranjeras son estadounidenses. Entonces ha habido una presión. Hay el interés. Hay el interés. Entonces, y el Parlamento Europeo nos mandó un mensaje que preocupaba por los derechos humanos de los periodistas. No pasó la reforma, ya se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas, ya se les olvidó todo, ya no hay ningún problema. Hubiésemos seguido adelante, se hubiera aprobado y las presiones serían enormes. Le sumamos que la embajadora de Ucrania en México reprochó ayer la propuesta de paz del presidente López Obrador, que busca una tregua de 5 años en la guerra entre Moscú y Kiev. Imagínate que la embajadora de Ucrania no quiere paz. O sea, una salida. Fíjate, es que la diplomática sostiene que no se puede hablar de paz cuando Vladimir Putin anuncia la movilización de más tropas a territorio ucraniano. ¿Qué paz puede ser en situación cuando el señor presidente Putin anuncia movilización de su estado? ¿De qué paz podemos hablar? Mañana van a anunciar que quieren anexar territorios temporalmente ocupados, que quieren hacerlos partes de su país. ¿Sobre qué paz podemos hablar acá?
Sí, y así ocurrió, ya lo ha anunciado Putin. Sin embargo, bueno, la pues embajadora justo por eso, va con todo. Entonces, justo por eso debería haber paz. O sea, a ver, no, detengan sus tropas, detengan el avance, sentémonos a negociar, donde están las cosas, parémoslas. No, a ver, es un negocio de Estados Unidos, el motor de la economía de Estados Unidos. Fíjate qué motores más inmorales: la producción de armas y el consumo de droga. Son los dos motores centrales de la economía estadounidense. Hace mucho que se dejaron de ser generadores de tecnología de punta. Entonces, cuando el compañero presidente dice, hagamos la paz, los Estados Unidos dice, no, se me acaba el negocio. Es una cosa terrible. Porque acaban de autorizar más recursos para enviar a Ucrania. Claro, Son claro. miles de millones de dólares. Así es, ese es el motor de la economía estadounidense. Reitero, justo con el consumo de drogas, fíjate, me decía Santiago Krill, por cierto, que 1 kilo de cocaína en Colombia vale $1,000 y en Nueva York vale 800,000. Bueno, pues es evidente que ese es un negociazo que nadie va a querer dejar. ¿Así la diferencia? Ese es el dato que me dio. Yo le dije de dónde. Fíjate que, a ver, Roberto Saviano de 000, que es un súper especialista, escribió 000, es un súper especialista, lo hizo hace, no sé, 5 o 6 años este libro, plantea que los narcos mexicanos tienen el 60% ya del control del mercado hace 4 o 5 años, y efectivamente daba datos igual de enloquecedores, ponle de $1,000 a $16,000 de utilidad, que es la mayor utilidad económica de cualquier actividad del ser humano. Entonces, mientras Estados Unidos es el principal consumidor de droga, bueno, pues ahí, y luego el vendedor de armas a los narcos, a Ucrania y a cualquier lugar donde hay guerra. Entonces, pues son unos hipócritas, porque por un lado están atacando los otros dos países hackeados, Colombia y Chile. Aunque el presidente de Chile es bastante aguado, yo no sé por qué lo quieren todavía doblegar más. Pero son finalmente presidentes que surgen del corazón del pueblo para servir a su patria, defendiendo. Lo único que pedimos es que nos dejen de robar, lo ha dicho el compañero presidente muy claro, que nos dejen de robar es mucho pedir, pues parece que es excesivo, y que haya gente dentro del país que se pliegue a esos intereses, que se preste a esos situación, a que siga la desigualdad, a que siga el hambre, a que siga la desesperanza, a que domine la brutal explotación hacia nuestro pueblo. Sí, es verdaderamente repudiable, hombre, que haya quien se preste a eso. Logré por poner un ejemplo, pero no solo, ojalá fuera él solo. Es uno de los casos más deleznables, pero prácticamente no hay medio, no porque esté aquí, pero espacios como estos casi no hay, que haya apertura, que haya pluralidad y que haya acompañamiento a nuestro gobierno, porque ¿por qué no lo va a ver si es un gobierno que está sirviendo al pueblo? Hemos luchado por décadas para que esto se llevara a cabo. 8 de la mañana, 34 minutos. Gerardo Fernández Noroña, ¿Estados Unidos está detrás de todo esto que está pasando? Sí, sin duda. Mira, las elecciones de noviembre tienen que ver el descrédito y la baja en la popularidad del presidente Biden, que además se ve enfermo, de pronto perdido. Él sí, de veras, se ve con problemas ya por la edad, pero Estados Unidos es igual siempre. Aunque Obama estaba muy bien de salud y no le quitaba lo canalla. Con o sin, hombre. Porque son los intereses económicos. Un esquema que funciona. Así es. Con quien esté. Así es. Justo iba a recordar, acaba de cumplirse, ¿cuántos? No recuerdo, fue 1973, que se asesinó al presidente Allende en Chile. Hoy decían que no, hoy está documentado que fue financiado el golpe de Estado por Estados Unidos, cuánto dinero metieron, todo, o sea, documentado, ya se abrieron esos archivos, ya no están clasificados, está demostrado que fue así. Todos los golpes de Estado, prácticamente todos los golpes de Estado son promovidos por las embajadas de Estados Unidos. Bueno, aquí en México, para que me voy tan lejos, al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, tabasqueño, por cierto, pues fueron asesinados por un complot hecho en la embajada de Estados Unidos y el golpe de Estado que acabó favoreciendo a Victoriano Huerta. Entonces, eso está así. Nosotros sabemos que enfrentamos esas dificultades con la nueva manera de lawfare, que lo hicieron con Lula en Brasil, de inventarle un delito que era falso y después ya de un año lo sacaron de la cárcel. No han podido con Venezuela ni con Cuba. No han podido. Bueno, Cuba es un ejemplo extraordinario. Por más que se les paran los cabellos a los reaccionarios, llevan desde 1959 con una ofensiva brutal y desde 1961 bloqueados económicamente, una isla pobre
y no han podido porque el pueblo cubano pues no quiere que haya cambio. El pueblo cubano escogió ese camino, ¿no? ¿Por qué les pesa tanto que un pueblo ahí que no tiene petróleo, no tiene nada? Era el prostíbulo de Estados Unidos, lo que hoy es Las Vegas, eso era La Habana, pero tampoco es para que tengan tal insistencia de tirar al régimen, y con Venezuela la ha tenido muy difícil. El presidente Maduro parecía que lo tiraban y no pudieron, porque igual tienen el respaldo por un lado del pueblo y también de las Fuerzas Armadas, que ese no es un asunto menor.